Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra red. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Suba Orquídeas en Bogotá, Colombia, quiere invitarte a sus reuniones en la calle 157A, número 98A28, los días martes y viernes, 6 de la tarde, domingos, 9 de la mañana. Para mayor información, teléfonos 780-6102, 320-877-9521. Serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando. Vamos a estudiar hoy un poco algunas partes de la vida de Pedro. Y en el capítulo 22 de San Lucas, el verso 54, la última parte dice: y Pedro le seguía de lejos. Y quisiera que meditáramos en esta mañana la palabra de Dios bajo el tema: ¿a qué distancia vas tú? ¿A qué distancia vas tú? Su nombre damos gloria. Algunas veces o algunas personas tienen algún conocimiento del Señor. Saben que el Señor es su Salvador. Saben que es su sanador. Saben que es libertador. Saben que Él es bueno. Saben que es misericordioso. Saben que es compasivo. A pesar de saber todo esto, de tener todo este conocimiento, temen acercarse al Señor. Le quieren seguir, pero siempre de lejitos. Aunque saben que es la verdad, no se quieren comprometer con el Señor. Nunca toman la decisión real de identificarse como hijos e hijas de Dios. Y la razón simplemente no es porque no tengan el conocimiento. La razón es que también saben que su calidad, su condición de vida no es la mejor como para ellos identificarse 100% con el Señor. Y esas personas, desafortunadamente, si no toman una decisión de vivir una vida realmente para Dios, tristemente, si el Señor viene por su iglesia, tendrán que entrar a la gran tribulación. Porque aunque le conocieron, siempre anduvieron distantes de Él. Bendito el nombre del Señor. Pero también hay muchos que somos cristianos y hemos andado cerca del Señor, como es el caso de los discípulos, o mejor los apóstoles, quienes tenían el privilegio de comer a la mesa con el Señor. Quienes veían al Señor muchas veces llorar, pidiéndole a Dios un milagro, pidiéndole a Dios fortaleza. Quienes habían entendido y reconocido que realmente Jesucristo, como dijo Pedro en una de sus revelaciones, era el Hijo de Dios, que había venido a salvar al mundo. Y que en cierta ocasión, mientras él enseñaba la palabra, usted encuentra que mucha gente que le seguían así de lejos, a distancia, cuando él dio la palabra y los confrontó con su realidad,
se fueron. Porque hay personas que nunca quieren aceptar una palabra contundente, que los confronte. Bendito el nombre del Señor. Y si ese fenómeno, ese incidente se diera hoy día en alguna de las iglesias que algunos pastores, por la gracia de Dios, pastoreamos, que damos un mensaje de esos rajatablas que llaman, y la mitad de la iglesia se va porque la palabra fue muy dura, quizás ese pastor se sentaría a pensar y decir, pero ¿qué estoy haciendo? Predico la palabra como es y la gente se me va. Y entonces, si ese hombre no ha aprendido a confiar en Dios y que la responsabilidad de él es dar la palabra, así como dijo Dios a través de Jeremías, oigan o dejen de oír, pues simplemente va a suavizar el mensaje y se va a ganar un problema con Dios. Uno de los discípulos, al ver la situación de que seguían multitudes al Señor y al dar esa palabra dura, porque el Señor tenía una característica, era que no tenía temor, le dijo, Señor, dura es esta palabra, ¿quién pues la puede oír? Óyeme, dura es esta palabra. ¿Y qué cree usted que el Señor se puso a reflexionar y decir, hombre, realmente es dura? Él dijo, ¿y qué con eso? Entonces, ¿ustedes también quieren irse? Porque la palabra no se va a cambiar. Nadie piense que en la tierra estamos los pastores puestos para cambiar la palabra. Un hombre de Dios no puede cambiar el mensaje. Bendito el nombre del Señor. Jesús dijo, ¿acaso quieren irse también ustedes? Pero Pedro, ese que aquí habla la Biblia que le seguía de lejos, dijo, pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Solo el Señor tiene palabra de vida. Solo en el Señor hay perdón y salvación. Solo en el Señor hay libertad. Por consiguiente, hermano, debemos decirle a Dios, si nos parece muy dura esta palabra, que Él nos dé la fuerza para aceptarla y no irnos, porque irnos sería, bendito el nombre del Señor, desechar la gracia de Dios y exponernos al castigo eterno, lo que ninguno de nosotros queremos. ¿A qué distancia vas tú? Han pasado 11 meses de este año. Quizás pudiéramos hacer una reflexión en esta mañana. ¿Cómo estábamos en enero y cómo estamos hoy? Muchos podrán decir, doy gracias a Dios porque en enero yo no asistía a ninguna iglesia. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy estoy asistiendo a una iglesia ya. Ese es un buen principio. Ya hemos achicado la distancia. Es igual a cuando uno vive una vida deliberada en el pecado. No teme a Dios ni respeta a hombre. Pero ahora que está en Cristo, aunque llegó uno y aún no ha sido libre de todas las cadenas que tenía, de pronto se rompió una cadena. La cadena del alcohol. Ya a mí no me afecta el ver el alcohol. Eso quiere decir que la cantidad de pecados que habían en nosotros, su nombre damos gloria, había generado una distancia enorme entre Dios y nosotros. Pero cuando se rompe una cadena, una nada más,
cada uno de nosotros sabemos que hemos podido mejorar en este año. Se rompe una sola cadena nada más, esa distancia se achica. No se quita de una vez, pero se achica. Si habían 50 kilómetros, ya pueden haber 49.5. Ese es un paso positivo. Una muestra de que vamos mejorando. A su nombre damos gloria. Y como dice el pensamiento que está en esta revista que dimos hoy, a su nombre damos la gloria. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes de que yo viniera a Dios, descarriado andaba. Pero ahora que vengo a Cristo, ya no soy descarriado, hago parte de la familia de Dios. A los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, Él nos da potestad, nos da poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A qué distancia vas tú? ¿A qué distancia vamos en febrero? En noviembre. Pero ¿sabe qué es lo más triste y lamentable? Que muchas veces uno anda cerquitita del Señor. Y en vez de mantenerse ahí, que es lo que Dios quiere que nos mantengamos siempre allí, firmes, estables, constantes, anegados, fieles, sinceros, han pasado los meses, los días y en algunas ocasiones años, y se ha ido ampliando la distancia entre Dios y nosotros. ¿Por qué será? ¿Por qué ha comenzado esa distancia? Déjeme decirle que la distancia entre el creyente y Dios, que es diferente a la distancia entre el inconverso y Dios, comienza con el sueño espiritual. Sueño espiritual. Ahí empieza la distancia que no debería empezar en nosotros. Se va perdiendo el primer amor. Quienes somos casados o conviven con alguna persona saben que hay diferencia entre ahora que convive con la persona a cuando se enamoraron. Su nombre, gloria. Bendito el nombre del Señor. Ya no es lo mismo, aunque quiera aparentarlo. La distancia entre el creyente y Dios comienza con el sueño espiritual. ¿Cree usted que los discípulos en algún momento cayeron en el sueño espiritual? Pienso que sí. Por eso Dios nos exhorta a evitar caer en esta triste y lamentable situación. Ese sueño es espiritual. Es un adormecimiento que usted empieza a sentir, por no decirle una pereza. Al orar, ¿siente libertad para orar? Si no hay libertad espiritual para orar, ojo, se está distanciando de Dios. Estudiar la palabra, ¿siente usted amor por la palabra? ¿Siente usted esa ansia de leer y escudriñar cada día más esta palabra? De devorarla, de ser ella su alimento. Porque todas estas cosas que hoy día muchos ya no las sienten, cuando estábamos en el primer amor las sentíamos. Queríamos estar allí orando, leyendo la palabra, en un servicio. ¿A qué hora hay culto? Evangelizando. Primer amor. Dios dice, pero tengo contra ti que has dejado o has perdido tu primer amor.
Y nos exhorta a arrepentirnos y volver a ese primer amor. Alabado el nombre del Señor. Asistir a los servicios. Si estos síntomas están en alguno de nosotros, adormecimiento, pereza, para orar, estudiar la palabra, asistir a los servicios programados, ayunar, pudiendo hacerlo, teniendo el tiempo, se está generando una distancia en nosotros. Y no es la voluntad de Dios que esto se genere. Esa distancia en el nombre del Señor debe achicarse y volver a ser nosotros los creyentes, los cristianos que Dios quiere que seamos. Pero cuando esta distancia llega, cuando el adormecimiento espiritual llega a una vida, surge en esa vida una excusa. Una excusa que realmente no debería existir. Porque las excusas tuvieron su origen en el huerto de Edén. Y simplemente el origen se dio porque no querían aceptar responsabilidades. Hay gente que nunca acepta una responsabilidad. Nunca acepta que se le llame la atención. Nunca acepta que se le diga que se equivocó. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la Biblia habla que todo hombre en la tierra comete errores. Y si de pronto usted es de la persona que nadie le dice nada, no es porque no se equivoque, sino que llega un momento en que la persona decide por dejarlo que se estrelle cada cual en su propio camino. Su nombre damos gloria. Entonces, cuando la gente se ha distanciado del Señor, ya no ora. Aunque diga que ora. Porque muchas veces uno dice ora, pero realmente no oró. De pronto soñó que estaba orando y cree que oró. Ya no estudia la palabra. Ya no asiste a los servicios. Y hablo de cosas que se pueden hacer. Porque hay momentos en que uno no puede asistir a un servicio por razones laborales. La Biblia enseña que el que no quiere trabajar, pues tampoco coma. Entonces es un deber de todo hombre trabajar. Entonces, si yo por razones de mi trabajo no puedo asistir a un servicio, Dios lo sabe, no hay ningún inconveniente. Si no ayuno porque tengo una enfermedad que me lo prohíbe, no me lo permite, eso también es entendible. Pero a veces uno ni tiene trabajo, ni está enfermo, ni tiene nada que hacer y no viene a la casa de Dios. Es una mente netamente desocupado, es uno un ocioso. Y toda persona ociosa se constituye o se constituirá en un taller de Satanás. Entonces, cuando ya uno se ha distanciado y siente pereza, adormecimiento para todas estas cosas, nace una excusa. Y es que estoy cansado. ¿Pero cansado de qué? ¿Está cansado de qué? De trabajar si no trabaja. De orar si no ora. De ayunar si no ayuna. De leer la palabra si no lo hace. De asistir a la iglesia si no lo hace. ¿Está cansado de qué? ¿Sabe de qué? De hacer nada. Uno se cansa de hacer nada. ¿O no se cansa alguien de estar dormido en una cama todo el día? Dígame que no se cansa usted de estar acostado ahí todo el día ahí. ¿Se cansa uno? Y la cama también se cansa. Alabado el nombre del Señor. ¿Sí ve? Surge una excusa, estoy cansado. Otros dicen, en el tiempo libre, si no trabajamos el domingo, porque trabajamos de lunes a viernes o a sábado, decimos, ay, es que el exceso de trabajo. Toda la semana trabajando. Pero hermano, como trabajo toda la semana, el pastor no lo va a colocar a predicar el domingo. En su casa usted va a estar sentado y de pie. Acá igualmente va a estar sentado y de pie.
con la diferencia que va a estar recibiendo el alimento espiritual. Lo que va a redundar para su crecimiento espiritual, para su sostenimiento en su vida espiritual. Y adicionalmente va a estar obedeciendo a Dios. El principio que Él dejó en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que esa excusa, exceso de trabajo, si estoy descansando, tampoco aplica. Tampoco aplica. Pero hay otros que, como ya están distanciados del Señor, cada quien sabe si realmente está distanciado o se ha acercado más al Señor. Sacan otra excusa y es las preocupaciones. Estoy preocupado por mi esposo que no oró. Oré por su esposa. Estoy preocupado por mi esposa que no me quiso cocinar hoy. Ore para que mañana ella cocine. A su nombre damos gloria. Estoy preocupado por mis hijos. Y le pregunto, ¿con usted preocuparse y quedarse en la casa va a resolver esa situación? Al contrario. Señor nos aconseja y dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Ruego, súplica, son sinónimos. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere y eso lo hace una persona cuando está cerquita del Señor. Cuando no ha permitido que el enemigo logre distanciarle del Señor. Porque déjeme decirle que el enemigo usa diferentes dardos para destruir a una persona. No siempre le coloca presente el pecado, no. Él tiene estrategia. Una estrategia es esa, colocarle sueño espiritual. No ore, o sea, no está en comunión con Dios, no estudie la palabra, no asista a la iglesia. Diferentes cosas, y si usted y yo no somos sabios y entendidos, sin quererlo estamos cediéndole terreno al enemigo. Y cuando usted no hace estas cosas, poco a poco se va debilitando, y cuando venga el dardo lo encuentra fuera de combate y tristemente es un alma más que deja de existir. Dios tenga misericordia de nosotros. Por esa razón, por esa circunstancia, Dios nos da algunos consejos en la palabra para que no continuemos en ese distanciamiento. ¿A qué distancia vas tú? Cada una de estas cosas, el ayuno, la oración, la asistencia, la lectura, va a generar en usted o va a ser un paso de distancia. Dejé de ayunar, me distancio más. Dejé de orar, me distancio más. Dejé de la palabra, me distancio más, hasta el punto en que yo quedo siendo eliminado. Pero mire lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 13. Santo es el Señor. Su nombre damos la gloria. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, de ese sueño espiritual. ¿Por qué razón? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si usted y yo le damos importancia, prioridad al sueño espiritual, corremos el peligro, hermano, de perder lo que ya hemos recibido. Porque la salvación del alma, desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo de todo corazón,
La tenemos. Si nos reconciliamos de todo corazón y proponemos honrar a Dios, somos salvos. Dios nos dice, ahí tiene su salvación. Señor tal, señora tal, señorita tal. Cuide de ella. Ahí están las herramientas para cuidarla. Pero si ha caído en el sueño espiritual, Dios le dice, ahora conozca el tiempo, hermano, que está dormido. Ha sido un dardo que el enemigo ha lanzado contra su vida, para que no esté apercibido y suene la trompeta y usted no sea partícipe de los que van a ascender. No olvide que ahorita está más cerca su salvación que cuando creyó. Ya han transcurrido en algunos meses, en otros años, y el enemigo no se ha quedado quieto. Él quiere detenerlo, quiere destruirle. ¿Se lo va a permitir? ¿Qué le ofrece el mundo que sea de mayor valor que lo que Dios le ofrece? Todo lo que el mundo ofrece, amado hermano y amigo, usted lo puede adquirir con dinero. Lo que Dios le ofrece a usted no se puede adquirir con dinero, porque es de un mayor valor. La salvación del alma, no hay dinero en el mundo que alcance para usted y yo lograrla. De tal manera que Dios dijo, entonces por gracia serán salvos por medio de la fe. Porque si existiera algún recurso, algún dinero para lograr la salvación de nuestra alma, los archimillonarios podrían comprar la salvación de sus almas. Y es la razón por la cual muchos de ellos están buscando vida en Marte, para cuando este mundo se acabe, porque los mismos científicos saben que el mundo en el cual vivimos no va a existir por toda la eternidad. Entonces los que tienen realmente dinero están buscando la manera de conseguir un lugar en el cual puedan escapar, según ellos, de lo que va a acontecer acá. Pero así gasten toda su fortuna, no lo podrán encontrar fuera de Jesucristo. Nosotros los que ya hemos conocido al Señor y hemos empezado a cerrar la brecha de separación y estamos dispuestos a continuar cerquita del Señor, sabemos que nos tenemos un apartamentico bien bonito allá. Jesús dijo, en la casa de mi Padre no hay una, sino muchas moradas. Voy pues a prepararla, esto es acondicionarla, a colocarle todos los juguetes para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero para eso es indispensable que usted y yo estemos cerquita del Señor. Que corrijamos lo que haya que corregir. Que nos despojemos de lo que hayamos que despojarnos. No sea que seamos alejados del Señor, avergonzados porque le dimos prioridad al sueño, pudiendo buscar más a Dios, no lo hicimos. Jovencito, jovencita, ¿usted qué cree? ¿Que la vida es lo que usted la ve? Solamente príncipes azules y princesas. No se equivoque. No se equivoque. Busque a Dios. Acuérdese de su Creador en los días de la juventud, antes que lleguen días malos y años de los cuales no diga que en ellos no tiene contentamiento. Amén, aleluya. Cuando realmente va a reconocer que lo que papá y mamá le decía era la verdad y ya es demasiado tarde porque no hay nada que hacer. Gloria a Dios. Dio su honor a los extraños. Permitió que el diablo hiciera y deshaciera con usted, que tenía el conocimiento de la palabra, porque hay diferencia entre aquel que nunca ha asistido a una iglesia, nunca conoce las demandas de Dios, a aquel, como veíamos el día viernes, Amén.
que conociendo la palabra de Dios se constituye en un hijo del diablo, en un impío. Amén. El tal veamos por la palabra que no durará mucho. Amén. Que su fin será amargo, será fatal. Porque tuvo en poco a Dios y su palabra y creyó que la juventud lo era todo. Mientras que la palabra de Dios enseña que la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Y los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Amén. Despiértese. Es el consejo que Dios le da. Levántese de ese sueño espiritual y ocúpese en su salvación con temor y temblor. Bendito el nombre del Señor para siempre. En Efesios, Cristo vive para siempre. Capítulo 5, verso 14. Por lo cual, como el tiempo es corto, Dios le dice, por lo cual, despiértate tú que duermes. Es un mensaje personal para cada uno de nosotros en este día. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sal de ese montón de moribundos que lo único que están haciendo es contagiarte más y más, llevarte a la perdición. Y permite que Cristo, la luz verdadera, resplandezca en tu vida para que puedas comprender y entender el plan de Dios con tu vida. Y aceptar o recibir las bendiciones de Dios para contigo. Pero Dios te manda a que salga, a que te despiertes. Porque Dios no puede trabajar contigo ni conmigo si seguimos inmersos en un mundo corrupto, podrido, moribundo, que va de mal en peor. Porque los malos hombres y los engañadores, dice la palabra, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el Cristo de la gloria, a quien tú y yo seguimos, no nos ha engañado ni nos va a engañar. Él permanece fiel, aunque nosotros en algún momento hayamos sido infieles. Su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Bendito el nombre del Señor para siempre. Estamos viviendo un tiempo tan peligroso que no simplemente los creyentes de la iglesia están dormidos, sino el mismo liderazgo ha caído en sueño espiritual. Ya no le preocupa al líder si el hermano viene o no viene a la iglesia, si ora o no ora, cada quien viva como viva. No, Señor, tiene que ser una preocupación constante en uno. Y en esa situación cayó en un tiempo el pueblo de Israel, y hoy podemos ver la consecuencia de ese adormecimiento espiritual. En Isaías 56:10, Dios habla y dice: sus atalayas son ciegos. ¿A qué llevó el adormecimiento? A la ceguera espiritual. Todos ellos ignorantes. ¿Qué lleva a la ignorancia? El descuido en estudiar la palabra de Dios. Una persona que escudriña la palabra, que asiste a la casa de Dios, no es ignorante con respecto a las cosas de Dios. De tal modo que cuando alguien llega a decirle algo que no es conforme Dios dice, el tal podrá con autoridad rechazarlo en el nombre del Señor. Su nombre damos la gloria. Todos ellos, perros mudos, no hablan, no tienen autoridad de hacerlo, no pueden ladrar, soñolientos, echados, oiga, este término, echados, aman el dormir, echados, aman el dormir. Ese término echado me lleva de una vez a la época en que Jonás fue enviado a predicar a Nínive
Y él se fue hacia Tarsis. Como era un atalaya ciego, mudo, no quería hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que en el barco en que él iba, se echó a dormir. Como si fuera un perro. Se echó. Un perro se echa en cualquier parte. Tú dices, échese ahí. Los hijos de Dios no podemos usar esa costumbre, esa forma de ser de un animal, que no nos preocupamos por nada. Un perro no se preocupa por nada en la casa. Tranquilo. Nosotros debemos estar preocupados por agradar a nuestro Dios, por hacer la voluntad de nuestro Dios, porque nosotros, a diferencia de los animales, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Los animales solo tienen un espíritu de vida y un cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Dios dice que esta gente, los líderes en Israel, amaban el sueño. Vivían echados mientras había tanto que hacer por la obra de Dios. Eran indiferentes ante las circunstancias. Nosotros no debemos ser indiferentes. Hay que estar siempre conectados con Dios. En la vida espiritual, le doy un consejo: no hay lugar para la vacación. Usted puede que salga con su familia a un lugar, pero espiritualmente sigue velando. Sigue conectado con Dios. Esto es como, ya estoy en vacación, entonces no oro, no ayuno, no leo la palabra, no voy a culto, es que estoy en vacación. Eso es un peligro enorme. ¿Qué tal que se muera usted en ese tiempo de vacaciones? Grave, gravísimo. Yo incluso pienso que si uno es una persona que mientras estuvo laborando, por razón de su trabajo, no pudo realmente estar conectado con Dios como debería hacerlo, debería aprovechar esas vacaciones para meterse más con Dios. Señor, gracias porque me das tiempo ahora. Ahora puedo orar más. Si oraba 5 minutos, ahora oro 1 hora. Pero no, la gente malinterpreta eso y como está en vacación, entonces duerme más que lo acostumbrado. No, hermano. Seamos fieles y esperemos nuestro eterno descanso en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dios nos está llamando a que este adormecimiento, este distanciamiento que ha habido en nosotros, quizás debido al sueño espiritual, ya pase. Que quede en la historia. Y ojalá desde hoy, no esperemos a que llegue el 31 de diciembre, desde hoy empecemos una nueva vida en Dios. Su nombre damos la gloria. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, dice la palabra: por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Hay quienes están durmiendo y continuarán durmiendo y de pronto despertarán en el lago de fuego. Pero nosotros, a quienes Dios ha enviado la palabra hoy día, no debemos seguir esos malos ejemplos. No durmamos como los demás duermen. Seamos sobrios, seamos expectantes, miremos a nuestro Señor, vivamos para Dios y achiquemos esa distancia que comenzó con el sueño espiritual. Pero también hay algo que va generando más distancia entre nosotros, y de hecho es producida por el sueño espiritual. Ese algo es el ego, que hoy día
ha permeado a muchos llamados hijos de Dios. El ego genera en nosotros un distanciamiento. El ego es un orgullo, una sensación de autosuficiencia que nace de la noche a la mañana en el creyente, que antes era humilde, sencillo, manso, obediente. Pero ahora, como han pasado los meses y los años, el tal se cree que es muy espiritual, es muy maduro. Ya no tiene necesidad de que otro le enseñe. Ya no acepta que alguien le corrija, porque ya él es grandecito, ya tiene cédula. ¿Y qué más? Bendito el nombre del Señor. Ese ego lo lleva a sentirse autosuficiente. De tal modo que la persona piensa ya que sin asistir a la casa de Dios, sin escuchar el sermón que da el pastor o quien predique el día que usted venga, sin estar estudiando la palabra, puede llevar o continuar con una vida espiritual mejor o igual que el que asiste con regularidad a la casa de Dios. Eso lo cree él. Pero realmente nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios no es así. Pues déjeme decirle que cuando uno se desconecta de las cosas de Dios, por mucho conocimiento que tenga, es igual a una plancha que usted está trabajando, está planchando, la tiene conectada y la desconecta en la corriente. Poco a poco se va enfriando hasta que llega el punto en que ya no puede planchar ni siquiera un pañuelo. ¿Por qué? Se desconectó de la fuente. Y la fuente para nosotros significa Cristo. Y Él demanda que estemos todo un tiempo conectados a la fuente, recibiendo en la fuente el agua que salta para vida eterna. En esto no vale la antigüedad, hermano y amigo. En esto no vale la experiencia. En esto no vale tanta madurez. En esto lo que vale es la perseverancia. Gloria a Dios. Aunque tenga mucho conocimiento, siga haciéndose como que no supiera nada, para que llegue a saber algo algún día. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Bendito el nombre del Señor. Pedro fue un hombre que tristemente, aunque andaba con Jesús, pasó por esta etapa del ego, del orgullo. Y es más, creyó ser hasta más que los demás. Por ejemplo, en Mateo 26:31, mire lo que Pedro dice. Gloria al Señor, aleluya. San Mateo 26:31. Jesús le dice a Pedro. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Estaba escrito. Cuando algo está escrito, eso tiene cumplimiento. Pero mire lo que dice, lo que responde Pedro. Esa es una sensación de orgullo, de prepotencia. En el verso 33, respondiendo Pedro, le dijo al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esa es una expresión de autosuficiencia. Jesús dijo: todos vosotros, los discípulos, se van a escandalizar. Quizás van a ser esparcidos. Eso está decretado por mi Padre. Pero Pedro dijo: no, el Padre se equivocó. Yo Pedro, con esta madurez que tengo, con estas revelaciones que he recibido de mi Padre. Cuando Jesús preguntó una vez en el camino: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos decían: uno Moisés, otros Elías, otros algún profeta. Entonces Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ustedes, los que están conmigo, ¿quién dicen? ¿Quién creen que soy yo? Los 11 enmudecieron. Pero dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo digo, oh, Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, hijo de Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Esas revelaciones de Dios lo fueron llevando a enorgullecerse, a creerse más que los otros compañeros. Por eso dijo, aunque todos ellos se escandalicen, yo nunca lo haré, Señor. No hay otro como yo entre nosotros, que simplemente el Padre se complazca en darme las revelaciones a mí, porque yo sí te amo, yo sí te honro, yo sí soy fiel, yo sí he aprendido a andar contigo. Hermano, lo que la Biblia dice se cumple. Dios dice, en cambio, diga el fuerte, débil soy. No se crea más que los demás, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Al contrario, Pablo nos aconseja es a considerar a los demás, cada uno considerar a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo considero a los demás como superiores a mí mismo, eso va a generar en mí un respeto hacia el tal. Porque lo veo siempre, no lo veo ni igual a mí, superior a mí. Eso va a evitar cometer muchos errores en la vida. Pero cuando uno se considera superior a los demás, eso es muy grave, porque eso lo lleva a uno a cometer muchos errores, a abusar de la confianza. Pero que Dios nos guarde a nosotros. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ese orgullo lo llevó a la jactancia, a creerse más que los demás, a que él no era capaz de negar al Señor. Pregunto en esta mañana, ¿quién está exento aquí de cometer un error en algún momento? Nadie. Cualquiera de nosotros puede cometer un error en cualquier momento. Por tal razón debemos decir siempre, si el Señor me ayuda, si Él no me deja, si Él me guarda, yo no lo defraudaré. No me alejaré de su camino. Porque en este camino siempre van a haber persecuciones, obstáculos, pruebas. Pero con la ayuda de Dios podremos superarlas. Pero si Dios nos deja, hermano, déjeme decirle que el diablo hace y deshace de nosotros. Amén, aleluya. Porque el diablo es el que impide, el Señor es el que impide que el diablo haga y deshaga de nosotros. A su nombre damos la gloria. La jactancia es muy común en personas, en seres que jamás han tenido un encuentro con Dios. No así, mas no así entre nosotros, quienes realmente hemos tenido un encuentro con Dios. Veamos algunos ejemplos de personas que se han jactado, pero porque no conocían al Dios verdadero. Primera de Samuel 17:44. Gloria al Señor. A su nombre damos la gloria. A su nombre damos la alabanza. En el primer libro de Samuel 17:44 vemos jactándose a un gran Goliat. Dijo luego el filisteo a David. El filisteo le dice a David: ven a mí y daré tu carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Esa es una jactancia. Se creía autosuficiente. ¿Por qué se creía el autosuficiente? Uno, era el hombre más grande en todo ese ejército que había allí, tanto de los filisteos como el ejército de Israel. Era el más grande, por eso era un gigante. Dos, era un hombre empírico, tenía mucha experiencia en lo que era guerra. Tres, sabía manejar sus armas. Estas tres cosas las tenía David en contra. David era muchacho. Era muchacho. Segundo, no era experimentado en guerra. Era la primera guerra que él iba a enfrentar.
Tercero, no sabía manejo de armas, pues él era pastor de ovejas. Pero ¿saben qué tenía él a favor? Que él conocía al Dios de Israel. Y por eso cuando él vio a los enemigos que estaban desafiando a su pueblo, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a blasfemar al Dios de los escuadrones de Israel? Él no dijo: yo te voy a vencer primero, sino dijo: Jehová te entregará hoy en mis manos. No estaba confiando en su habilidad, en su experiencia, en sus armas. Estaba confiando en el Dios de las batallas glorioso, el que todo lo puede. No se jactó, pues no tenía de qué jactarse. No se envaneció, no tenía de qué envanecerse. Usted sabe que nosotros ante Dios somos simples barros, y Dios en su gracia, si a Él le place, nos usa en algún momento para algo determinado. Por consiguiente, si hacemos algo, debe ser para la gloria de Dios. Y no jactarnos porque Dios me usó a mí. No, Señor, dar gracias a Dios porque a Él le plació usar este barro para algo útil en su obra en este tiempo. Gloria a Dios. El filisteo no conocía a Dios. Por eso se está jactando y le está diciendo a David: sí, venga y verá. Venga y verá. Si no, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y le pregunto: ¿quién fue? ¿A quién fue que le pusieron su cabeza? Alzaron su cabeza así. Si no fue el que se jactaba, al gran Goliat. David, que no tenía experiencia, con la misma espada del gigante, le cortó la cabeza. Y demostró que había Dios en Israel. Pero el filisteo lo hizo, como le digo, porque no tenía conocimiento de Dios. Nosotros no podemos actuar igual. Pero miremos otro ejemplo en primer libro de Reyes, capítulo 20. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Cristo vive. Verso 10 y el verso 21. Allí vemos a un rey también pagano, Ben-Hadad, que se jacta ante el rey de Israel llamado Acab. Y Ben-Hadad, verso 10, Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Eso es jactancia. Estaba confiando en su ejército, en los otros reyes que se habían aliado con él para atacar al rey de Israel. Y es más, dice: aún me hagan los dioses. Desafío al mismo Dios. Aún me haga Dios lo que sea. Hay gente que es tan bruta que dice: si es así, que Dios, si Dios existe, que caiga un rayo y me mate. ¿Sabe por qué Dios no lo mata? Porque Dios no contiende con necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Amén. Desafían a Dios muchas veces y están tranquilos. Dios le está dando cuerda, pero llegará el momento en que Dios alará la cuerda y esa cabeza saldrá a volar, como salió a volar la cabeza del filisteo Goliat. Amén. Aleluya. Este hombre desafió a Dios en su orgullo, su prepotencia. Desafió a Dios y desafió al rey. Pero mire lo que pasó en el verso 21. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Así quedó
El hombre que decía que el polvo de Samaria no sería suficiente para la gente que andaba con él. A veces uno se cree, no, tengo 100 que me defienden, tengo 200, no importan 100, si son 200, si son 300, lo importante es que el Dios del cielo esté con uno. Si el Dios del cielo está con usted y está conmigo, sean 100, sean 200, sean 300, Dios mismo permite que ellos se confundan entre ellos mismos y se maten como sucedió en tiempos de Gedeón. Eso es lo importante. Esfuércese por tener a Dios de su lado. Porque la brecha de separación entre usted y Dios se achique. Y usted y Dios son mayoría. Yo y el Señor seremos mayoría siempre. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Pedro no lo veía así. Pedro no lo veía así. Él había comprometido su palabra y había dicho, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Esa autosuficiencia, cuando llegó el momento de la verdad, cuando vinieron a aprender al maestro, mire lo que sucedió. Vamos a San Juan 18:10. Cristo vive para siempre. A su nombre damos la gloria. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. A través de ese episodio nos damos cuenta de que Pedro era un hombre que, aunque andaba con el Señor, no había aprendido a confiar en el Señor. Estaba confiando en su espada, en su fuerza, en su habilidad, en su experiencia. A su nombre, gloria. Y por eso esa autosuficiencia, esa confianza en las cosas de este mundo lo llevó a tratar de defender al Señor con lo humano, con la espada, con su fuerza. Bendito el nombre del Señor. Y Dios en cierta ocasión habló y le envió un mensaje a Zorobabel diciendo, no es con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay que defender la causa del Señor con las rodillas, con la oración, con la palabra, amados hermanos. Y con esto el Señor estará contento y agradecido. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. No está buscando gente autosuficiente, no. No está buscando gente valiente según el hombre, no. Está buscando gente que sea valiente para doblar rodillas. Bendito el nombre del Señor. Así que mucho cuidado con el ego, que eso no conviene a la casa del Señor. Y ese ego surge, nace cuando estamos distanciándonos del Señor. ¿A qué distancia vas tú? Otro factor que nos distancia o nos hace estar a la distancia, sin lugar a duda, hermano, es el mundo. El mundo nos hace estar a la distancia. Por tal razón, quien sigue a Cristo y quien quiere llegar al cielo, tiene que estar dispuesto a sufrir vituperios, a ser humillado, a ser despreciado muchas veces por personas que realmente no valen la pena. A su nombre damos la gloria. Pero el Señor Jesús, previendo esto, nos dejó algunos textos en la palabra que deben servirnos como consuelo. San Marcos capítulo 8. Cristo vive para siempre. San Marcos 8. El verso número 34. Dice de la siguiente manera. Y llamando a la gente y a sus discípulos,
les dijo, si alguno, yo les dije esta mañana que seguir a Dios era voluntario. Buscar a Dios es voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar su cruz es sinónimo de aborrecerse a sí mismo, de exponerse al escarnio. ¿Sabe que Jesús tomó su cruz hacia la Gólgota? Y mientras llevaba su cruz, muchos le golpeaban, otros le escupían, le escarnecían, etcétera. Hermano, si en el árbol verde hicieron esto, en el seco, ¿qué no harán? Pero usted encuentra que Jesús, a pesar de tanto sufrimiento, de sus labios no salió una palabra de maldición contra aquellos. Al contrario, pudo exclamar y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 21:12. Aleluya, su nombre sea la gloria. Lucas 21:12. Dios dice, habrá grandes terremotos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Eso cuesta el seguir a Jesús. Os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión, no para contienda, sino para dar testimonio. El simple hecho que usted no se iguale con esa persona de labios sucios, que salen palabras soeces de sus labios, y que usted enmudezca, diga, guárdame Dios, allí estando testimonio de que el Hijo de Dios es diferente a aquel que no es hijo de Dios. Si esto sucede en su vida, hermano, es una muestra inequívoca de que usted está a una distancia corta del Señor. Que usted no se quiere alejar del Señor, porque aquel que se acerca al Señor debe andar como el Señor anduvo. Bendito el nombre del Señor para siempre. De tal modo que todas estas persecuciones, todas estas blasfemias que la gente dice en contra nuestra, en el sentido espiritual, aunque humanamente nos dolamos, espiritualmente debe haber un regocijo, un gozo, porque el Señor dice que cuando esto nos acontezca, nos gocemos y nos alegremos. Miremos lo que dice en Mateo 5:11, aleluya. Cristo vive para siempre. San Mateo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Óyeme, hermano, hay recompensa, hay galardón en los cielos. Gocémonos. Y esto es una muestra inequívoca de que estamos andando de la mano con el Señor. No tenga temor, hermano. Con Cristo lo hicieron. Usted y yo no somos mejores que Cristo. A su nombre damos la gloria. Pero vemos a Pedro haciendo realmente todo lo contrario a lo que él había expresado. En San Mateo capítulo 26, gloria a Dios, verso 33. Cristo vive. Pedro expresa y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, óyeme, ¿cómo más se compromete? Aunque
me sea necesario morir. A veces uno dice, y son palabras necias: Señor, realmente si yo me voy a apartar de ti, mejor mátame. Y se aparta muchas veces la gente así. Dios no los ha matado porque Dios realmente Él es muy compasivo y misericordioso. Yo nunca dejo al Señor. Y habla uno con una autosuficiencia que uno lo oye y cree que es verdad. Cuando menos cree, esos que así hablan son los que más fácil le dan la espalda al Señor. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, quizás motivados por Pedro. Mas míralo en Marcos, a ese Pedro, en San Marcos capítulo 14, verso 71. Gloria al Señor. Entonces él comenzó a maldecir. Cuando se vio cerca de la hora, se dio cuenta que realmente la cosa no era tan fácil como él creía y que su vida también corría riesgo. Empezó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Su nombre damos la gloria. Bendito el nombre del Señor. Él había dicho estar dispuesto a morir, pero aquí está diciendo, no, prefiero negarlos antes de morir. ¿Cuántos no dicen, no, yo prefiero apartarme antes que mis amigos me separen, antes que mi novio me deje? Hay quienes prefieren a un hombre antes que a Dios. Qué tristeza. Siendo que los hombres mienten, fallan. Las mujeres mienten, fallan. Primero debe estar Dios. Y que vea Dios quien me dé el que yo merezco. La que yo merezco. Porque hay quienes buscan ellos mismos su pareja y no esperan que sea Dios quien los coloque el que realmente se merecen. Es que Dios nos conoce a cada uno en particular y sabe quién con quién puede rimar. Bendito el nombre del Señor para siempre. Su nombre damos la gloria. El mundo sin lugar a duda nos hace estar lejos del Señor. La presión que el mundo ejerce hace que usted y yo estemos distantes del Señor. Pero también nos distanciamos del Señor y lo vemos en el apóstol Pedro cuando nos alejamos en compañía de los impíos. ¿Qué podrá decirle a usted un impío? Hermano, ore, ayune, vaya a la iglesia. Nunca espere eso de un impío. Nosotros debemos estar siempre cerca de aquellos que invocamos el nombre de Cristo, de aquellos que amamos a Dios y su obra. De ellos debemos estar cerca. Cuando fueron a tomar al Señor, el Señor le dijo una palabra a sus verdugos: si me vais a tomar a mí, dejad escapar a estos. Soy yo quien va a pagar el precio. Ellos, déjenlos escapar. Pedro debió irse con los demás discípulos, quizás a orar para que Dios le diera fuerza a su maestro, a ayunar en favor de su maestro. Él no lo hizo. Tampoco se fue con el Señor. Mire lo que pasa en Lucas 22:55. Gloria al Señor. En San Lucas 22:55. Mire, y habiendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Los impíos, los enemigos del Señor. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos.
Los otros discípulos, fuese por miedo o por lo que fuese, estaban aparte. No estaban mezclados con los enemigos del Señor. En cambio, Pedro, que se había creído autosuficiente, que decía estar dispuesto a morir por Cristo, ahora lo vemos calentándose y sentado junto con los verdugos del Señor. ¿Cuántos creyentes hoy día se van de paseo con los enemigos del Señor? Comparten con los enemigos del Señor. Se gozan, se ríen de los chistes que echan los enemigos del Señor y en contra de la palabra y de la obra de Dios. Eso es calentarme con fuego extraño. Por eso cuando usted toma esa actitud, está demostrando que anda lejos del Señor. Que realmente no le preocupa lo que están escarneciendo de Dios y su obra. Y a un hijo de Dios debe dolerle cuando un perverso hijo del diablo empieza a escarnecer de la obra de Dios. Si usted está cerca de Dios, cuando un maldiado eso empieza a denigrar de la obra de Dios, tiene que decirle: mucho cuidado, Señor. Una cosa es lo que haga un hombre que se dejó usar por el diablo, y otra cosa muy diferente es la obra de Dios. La obra de Dios no tiene por qué sufrir por causa de un perverso que se haya dejado usar por el diablo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Si yo no tomo esa actitud defensiva, esta es una muestra de que estoy lejos del Señor. Pero damos gracias a Dios porque Él nos ama. Y a pesar de nuestros errores, siempre nos está dando una oportunidad de reconocer el error y de volver a Él. Cuando usted y yo reconocemos el error, quizás que muchas veces hemos hablado cosas que no debimos hablar, hemos hecho cosas que no debimos hacer, y que por causa de ellos la obra ha sido dolida, ha sufrido. Nos arrepentimos. Entonces, esa actitud de arrepentirnos es un acercamiento a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si usted se ha alejado, Dios quiere que se acerque. Dios es un Dios de amor. Es un Dios de perdón. Es un Dios de misericordia. Y en algún momento de su existencia, en algún momento de sus locuras que ha cometido, dice la palabra que los ojos del Señor se van a cruzar con los ojos suyos. Y al sentirse confrontado, al sentirse descubierto, al darse cuenta que ha sido un fusilámine que vendió al Señor por una botella de cerveza, por una mujer que no conoce a Dios, por un chiste que realmente no debió usted reírse. Al cruzarse la mirada del Señor con usted, así como se cruzó la mirada del Señor con Pedro, usted y yo se arrepiente, vuelve al camino correcto, y el Señor mandará a decirle un mensaje como lo hizo con Pedro: vayan y digan a mis discípulos y también a Pedro. Aún habían sepultado al Señor y Pedro todavía no se había unido al grupo de los discípulos, estaba separado por el error que había cometido. Su nombre, gloria. Pero Dios lo restauró, Dios lo levantó, y vemos al gran apóstol Pedro abriendo las puertas del Evangelio de Jesucristo, anunciando que en Jesucristo, el que él había negado, había perdón y vida eterna. La muestra de un verdadero arrepentimiento la encuentra usted en Pedro, allí en el verso 62. Cuando la mirada del Señor se cruza con la de Pedro, Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es esto, cuando uno reconoce su error
y no se aleja, sino que se arrepiente, le pide misericordia a quien tiene misericordia, cambia su proceder y desde ese momento empieza uno a vivir una vida cerca del Señor. ¿A qué distancia vas tú? Dios quiere que estemos cerca de Él, para que cuando partamos a la eternidad continuemos cerca de Él.